Inicia Estatus HD, televisión digital. Pero Marco. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial. Iniciamos un nuevo programa a través de Estatus Televisión Digital y obviamente por medio del programa Vidas que dejan huella. Y el día de hoy tengo la grata presencia en nuestro set de una persona muy especial, un amigo, por supuesto que ya forma parte de nuestra familia. Permítame dar la más cordial bienvenida de verdad a Marcos Waldo Ramírez Carpio. Él es gerente técnico académico de Delfines, director técnico del Club Delfines, presidente del directorio, docente universitario de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y Deportes. Obviamente, de nuestra casa de estudios hablamos de la Universidad Mayor de San Simón y también, por supuesto, es entrenador olímpico, mundialista y panamericano. Sin más preámbulo, mis amigos, permítame dar la más cordial bienvenida a Marcos. Marquito, qué gusto tenerte en el programa, de verdad, bienvenido. El gusto es mío y realmente felicidades primero por este tipo de eventos, de programas que necesitamos los deportistas, ¿no? Y que tanta falta hace conocer la realidad del deporte porque sabemos que se maneja discursivamente y además sin un contexto de lo que realmente sucede en el deporte. Exactamente, y lo que queremos es eso, hablar del deporte y de muchas cosas que están implícitas, por supuesto, en la misma. Querido Marco, coméntanos, queremos conocerte. La gente que tal vez no te conozca, queremos saber a qué edad has empezado a nadar, cómo han sido tus inicios en la parte académica. Por favor, te escuchamos. Bueno, yo vengo de las minas, principalmente de Catavi, donde ha habido un auge tremendo de la explotación del mineral desde la Patiño Mines. Y Catavi, Yayagua, siglo XX, Uncía, Miraflores han sido un bastión importante en el desarrollo del país. Y bueno, entre otra de las cosas sobresalientes que tenía Catavi era pues el fomento al deporte. Y por suerte, el deporte de predilecto, digamos, ha sido la natación porque fuimos campeones durante 13 o 15 años y consecutivamente a nivel nacional. Entonces se convirtió en la hija mimada de la empresa minera Catavi de Comibol y que ha tenido alta relevancia, digamos, a nivel nacional, ¿no? Como, por ejemplo, ser o impulsar la fundación de la Federación Boliviana de Natación y hemos tenido la suerte de que nuestros padres, entrenadores, profesores se han dedicado arduamente a nuestra formación y es por eso que me queda, digamos, ese tipo de educación y disciplina en el campo del deporte. ¿A qué edad has empezado a nadar, Marco? A los 7, 8 años a nadar, ¿no? Pero a competir debió ser a los 10, 11 años. Y de ahí no paré hasta que llegué a campeonatos internacionales, nacionales. Conocí mucha gente de la natación en La Paz, Santa Cruz, Sucre, que tenía un gran potencial, Oruro, bueno, en realidad todos los departamentos, ¿no? ¿Cómo te ayuda el deporte, en este caso la natación? Porque no simplemente es un deporte, es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde te ayuda a abrir puertas, a conocer a nuevas personas, a conocer tal vez a personas mejores que tú en el tema del deporte, pero que te enseñan también pequeños detalles como la disciplina, el tema de la nutrición y un montón de cosas que lleva este importante deporte. ¿En qué te ayudó la natación en tu vida? Bueno, podemos partir por eso, porque seguramente he tenido una época donde he ganado muchas medallas, ¿no? Y los nadadores y deportistas que me deben estar escuchando seguramente también tienen medallas a montones. Pero Donald Gambrill decía que las medallas y trofeos son objetivos mediocres. Entonces, analizando todo esto, podemos ver nosotros que los nadadores deben tener en algún cajón sus medallas, porque hay tanta medalla en Bolivia que yo diría que somos el país más medallerista en Sudamérica. Ahora la federación, erróneamente, a mi juicio,
está premiando desde los 6, 7 años, lo cual no condice con una formación científica de lo que es el biorritmo, de lo que significan las etapas sensibles del entrenamiento deportivo, ¿no? No se puede premiar a un niño de 7 años que tiene una medalla tan grande como la tiene Karen Torres, digamos. O sea, no hay diferencia. No significa eso que va a ser un gran nadador. Lo que no sucede en Europa se empieza a nadar y a competir a los 12, 13 años. Después es una etapa educativa, formativa sobre todo, y precisamente en esta etapa es donde uno va adquiriendo conocimientos, experiencia, conociendo, como tú decías, amistades, y ahí se consolida lo que es la solidaridad, la amistad, la ética, la moral, el buen trato, la convivencia, el respeto. El saber perder. El saber perder, el saber ganar, y todos estos valores que vienen resumidas en la Carta Olímpica, porque yo estoy seguro que pocos deportistas conocen cuáles son los valores olímpicos instituidas desde el Comité Olímpico Internacional, y son la amistad, el respeto y la excelencia, ¿no? Entonces no dice ganar, triunfar, ganar medallas, trofeos. Entonces yo creo que si nos basamos sobre estos principios tan profundos, diría yo, de la ética, de la moral, de la educación, me parece que nosotros deberíamos, en principio, formar buenos ciudadanos para tener excelentes deportistas. Y es así, es lo que falta, ¿no es cierto? Y Claro. creo que no simplemente hay una crisis económica, social, hay una crisis de ética en nuestro país y creo que los resultados los estamos palpando día a día. Querido Marco, volviendo a tu vida, ¿cómo fue tu juventud? ¿Cuál fue el momento donde tú decidiste especializarte en el tema de deportes, obviamente en el tema académico? Bueno, mi juventud fue como la de muchos jóvenes de mi generación, ¿no? Con un seguimiento educativo rígido de los padres y de los profesores, lo cual no existe ahora, ¿no? Yo creo que esto está pasando no solamente con los jóvenes de ahora, sino con sus padres, que son una generación muy tolerable, altamente frustrada, digamos, y por eso mismo tienen mucho problema, y además la aparición de la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, mal utilizados, obviamente, perjudican, ¿no? Entonces, yo creo que me formé sin el celular, he conocido el teléfono a manivela, el teléfono pulsátil, y he tenido la oportunidad de jugar con juegos que nosotros mismos teníamos que construir para poder divertirnos. Y bueno, me ha traído mucho más que otros deportes la natación en Katavi, y a partir de eso he podido yo tener la oportunidad de formarme y de empezar a entender que el deporte no solamente es practicarlo, sino estudiarlo. Exacto. Si a uno le gusta, y hay que tener bases y fundamentos científicos para aplicar pedagógicamente a las diferentes edades en las cuales tenemos nosotros la oportunidad de emprender con un proceso de enseñanza-aprendizaje de la natación, ¿no? Entonces, me formé gracias a algunas becas de Solidaridad Olímpica, saqué una maestría en deporte, saqué una licenciatura en ciencias aplicadas al deporte, y soy psicólogo, además que hice una tesis de psicología deportiva, clínica y gestión. Entonces, todo dirigido al deporte, y me parece que eso, antes de que yo pueda evaluar lo que ha significado, puedo decir que me ha tenido muy contento, muy satisfecho, a pesar de las dificultades que he atravesado y que atravesamos todos los deportistas en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la parte más interesante de mi. Querido Marco, estamos con la persona adecuada entonces para analizar el tema deportivo, el tema de competencias, avances y obviamente la idea de llegar a unos Juegos Olímpicos. Marco, ¿por qué los bolivianos no podemos llegar recurrentemente, porque sabemos que ya hemos llegado a algunas Olimpiadas, en el tema de la natación, lograr medallas como otros países? ¿Qué es lo que nos falta? Porque sabemos muy bien que otros países
tienen nutriólogos, tienen psicólogos, preparadores físicos y es decir, todo un equipo técnico para que el atleta tenga realmente resultados de alto rendimiento. ¿Qué es lo que le falta al atleta boliviano en lo que a natación se refiere? Sí, es una excelente pregunta y no solamente en la natación, en todo deporte, Sí, en cualquier disciplina deportiva en Bolivia. Bolivia es el único país que no tiene medalla olímpica en Sudamérica. Hasta Surinam tiene medalla olímpica, ¿no es cierto? Entonces, y hace 70 años nosotros estamos al final de la tabla. Y creo que las autoridades máximas, regidoras del deporte, desde el Comité Olímpico hasta las federaciones, no ven esta realidad. Estamos al final de la tabla en el medallero en juegos, que quiere decir que es multidisciplinario, todas las disciplinas deportivas. Si estamos al final del medallero, entonces yo creo que deberían preguntarse dónde está el error, dónde está la dificultad para que nosotros no podamos llegar a eso. Y yo creo, en mi opinión, es estructural, ¿no? Y además tiene que pasar, obviamente, por los profesionales del área. No cualquiera puede ser entrenador, monitor, profesor, instructor, Así es. ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí en España, en la Cataluña, desde el 2019, del 1 de enero, está prohibido en cualquier gimnasio, cualquier piscina, cualquier campo deportivo, una pista, un tatami, que esté trabajando un profesor que no esté titulado y colegiado en el Instituto de Deportes en la Cataluña, y lo cual es sancionado y penado. En cambio, en Bolivia, un ex atleta puede ser entrenador, un ex nadador puede ser entrenador, un ex futbolista, como hemos tenido nosotros, es un entrenador, y no hay una formación académica, y no tenemos en Bolivia una facultad de deportes donde nos puedan a nosotros brindar esa oferta profesional del entrenamiento deportivo, la formación deportiva, la recreación deportiva, el deporte utilitario, el deporte preventivo y un montón de ramas que vienen del deporte, ¿no? Querido Marco, sabemos de que estamos en un país donde lamentablemente falta educación, pero aún ingresando más a este análisis, al parecer existe una falta de ética, una falta de valores, una falta de patriotismo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay bolivianos que van a representar a otros países porque no tienen el apoyo respectivo de las autoridades de Bolivia. Hablo del caso de Argentina. Tú has visto en estos últimos Juegos Olímpicos, habían bolivianos que han ido por BMX, Argentina, ciclismo, exactamente, y en ciclismo ya han sacado medalla de oro. Y ellos mismos, literal, a través de los medios de comunicación han indicado que no había, era como rogarse al gobierno para que les den por lo menos para su pasaje. ¿Por qué sucede esto? A eso me refiero con el cambio estructural que tiene que haber, ¿no? Y con la profesionalización del deporte. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los dirigentes? ¿Quién les hace auditoría al Comité Olímpico? Nadie. A las federaciones. ¿Cuántos años están? Hay que preguntarse, ¿no? Y ustedes van a ver las publicaciones, todos nosotros vemos que hay dirigentes que se eternizan en las federaciones, en las asociaciones, y ni siquiera rinden cuentas. Entonces, desde ahí ya marchamos mal. Por eso digo, el cambio tiene que ser estructural, ya sea mediante una ley del deporte, aunque si ponemos una ley del deporte, el primero en salir tendría que ser el viceministro de Deportes, porque tiene que entrar un profesional del área, como en todo rubro, con años de experiencia y con un examen de competencia. Es decir, un médico no puede entrar pues a un quirófano sin ser un cirujano profesional del área. Entonces, lo que estamos haciendo en el deporte, para que la gente nos entienda, es que estamos manejando artesanalmente el deporte, con los dirigentes que en su mayoría tienen como una constante la improvisación y les interesa solamente los viajes. Entonces no hay nada de gestión en el deporte, no hay planes estratégicos regionales, mucho menos va a haber de país, porque no hay la estructura profesional que mueva de esa forma
a los deportistas que tenemos en Bolivia. Querido Marco, ¿esto va a cambiar en los próximos 5 años o tú prevés de que se va a mantener? Te digo esto ¿por qué? Porque en estos últimos 20 años, tú muy bien sabes, había una viceministra con 19 años que solo jugaba fútbol y de manera improvisada le han puesto al cargo de viceministra. O sea, y ahora no vemos, no previsionamos por lo menos algunos cambios en el tema del deporte. Seguimos igual. Inclusive los están gasificando en La Paz a los deportistas por cobrar el dinero que les han prometido por contrato y el gobierno no cumple. Claro. Es que el deporte tiene una gran amenaza y esa es la politización. O sea, el deporte también está politizado, ¿no? ¿El viceministro dio algún examen de competencia? ¿Ha sido evaluado meritocráticamente? No. Entonces, desde ahí ya partimos y ustedes si ustedes hacen una retrospectiva, todas las autoridades máximas del deporte, la mayoría han sido del fútbol, ¿no? Y el fútbol es el deporte que menos satisfacción nos ha dado. Es verdad. Tenemos atletas que han sacado medallas de oro y que han tenido que volver en flota de un sudamericano, de un panamericano, en bus, sin plata, vendiendo su ropa, vendiendo queques, vendiendo chicharrones, haciendo rifas. Y han venido nosotros en el Club Delfines, nomás tenemos medallistas sudamericanos, como Mauricio Prudencio, Karen Torres, tenemos a Janine Garnica, Alfredo Romero, Jimena Escalera, Mauricio Gumucio, han sido medallas internacionales. Y el fútbol estamos nosotros pujando por entrar con un repechaje, es decir, por la puerta de atrás. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta de esto, salvando las diferencias, ¿no? Sabemos que el fútbol es popular, que es el deporte más popular, ¿no? Pero también hay que darle la importancia que merecen a los deportes amateurs, ¿no? Tenemos atletas, tenemos nadadores, tenemos boxeadores, tenemos varias disciplinas que pueden dar satisfacción, artes marciales, por ejemplo, ¿no? Y por eso son mal llamados amateurs, son disciplinas que nos han dado más medallas que el mismo fútbol. Exactamente, entonces no hemos llegado desde el 63, creo, que seguimos homenajeando a los últimos campeones sudamericanos. Cuando en atletismo se renueva esto, por lo menos en natación, atletismo, deportes de combate, etcétera. De alguna u otra forma, la anterior vez el latinoamericano de ciclismo también tuvimos un medallista, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber un consejo técnico, como lo tiene España, el Consejo Superior de Deportes, que son profesionales del área. Ellos tienen que ver desde presupuestos y además el manejo científico de lo que es el deporte. Yo parto desde ahí, desde que el deporte es ciencia, se debe manejar de manera científica. Y un administrador, un presidente de federación, un presidente del Comité Olímpico, por lo menos pues tiene que tener una especialidad en manejo deportivo o gestión deportiva de instituciones deportivas o de gerencia deportiva, lo que se llame, pero una especialidad, como tienen otros deportes, no vamos a inventar nada. Y ahí se tendría que ir renovando a la gente de manera que todos sean profesionales del área y con méritos y con examen de competencia para que vayan manejando las estructuras y las instituciones deportivas en el país. Esperemos que las autoridades de verdad nos escuchen y tomen cartas en el asunto. Sabemos de que esto se sigue diciendo hace años atrás, pero creo que la peor forma de hacer las cosas es no haciendo nada. Entonces pienso que no solamente nosotros, sino diferentes medios de comunicación tienen que dar cobertura al deporte para tratar de buscar los cambios que se necesita. Hablando justamente sobre esto, querido Marco, el tema de la empresa privada es fundamental para los deportistas. Estos últimos años han apoyado a varios de ellos, pero los mismos se quejaban a través de los medios de comunicación que hay mucha burocracia, hay muchos tributos que se tienen que pagar para que una empresa privada pueda auspiciar a algún atleta de alto rendimiento. Claro, este tema yo creo que tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Si hay rendimiento deportivo, obviamente las empresas van a querer apoyar y no tendríamos que inventar nada. El deporte, ¿cómo empezó a crear franquicias en Estados Unidos? La NBA es una franquicia, el Super Bowl es una franquicia, la Liga de Béisbol es una franquicia.
¿Cómo se ha logrado crear eso? ¿De las empresas o de los deportistas? ¿El primero, el huevo o la gallina? Yo creo que son ambas partes. Si tú tienes rendimiento, obviamente cualquier empresa va a querer patrocinarte, promocionarte, subvencionarte, pero si no hay rendimiento, entonces no hay ninguna empresa va a querer invertir en un deportista. No va a haber proyectos que se pueda llamar, por ejemplo, el proyecto Toyota de deportes, que subvencione a 15 atletas por ciclos olímpicos, ¿no? Siempre y cuando tengan resultados. Pero en este proyecto, por un lado, yo le doy la razón al viceministro. Dice, primero voy a hacer una auditoría. Claro, porque ¿quién hacía seguimiento a los atletas? Nadie. ¿Quién tiene los rendimientos de antes, durante y después de estos atletas? Nadie tiene. Han mandado atletas a China. Entre ellos han ido 2 nadadores. Nadie les ha hecho seguimiento. 2 nadadores del Club Delfines, ¿no? Con otros nadadores más. Pero nadie les hizo un seguimiento. Mejoraron, empeoraron. Entonces, ¿para qué fueron a China? ¿Para qué se gastan estos recursos? Entonces, parece nomás una pantalla del gobierno, por lo menos del anterior, que ha querido crear este proyecto bicentenario, pero sin ningún criterio técnico de aplicación de un seguimiento deportivo a estos atletas. Como tú decías hace un momento, esto tiene que ser interdisciplinario. Detrás de un deportista de alto rendimiento tiene que haber un equipo interdisciplinario, biomecánico deportivo, médico deportivo, fisiólogo deportivo, kinesiólogo deportivo, el masajista deportivo, psicólogo deportivo, el entrenador o el head coach. Ustedes vean nomás, o hay que googlear, no hace falta, con cuánto va o con cuánto participa Sinner o Nadal o Alcaraz en su equipo de un solo atleta. Ustedes van a ver que tiene un séquito de 6 a 12 personas que están detrás de este atleta. Obviamente vigilan todo el rendimiento desde que descansan hasta que se levantan, con muestras de sangre, muestras de orina, su alimentación, su nutrición, su hidratación, su suplementación, etcétera. Tiene que ser manejado por profesionales. No puede ser como vemos y yo he visto en gimnasios, toma esto, o sea, toma creatina, toma proteína. Exacto. O sea, no saben Está qué de moda. cantidad y por qué va a tomar, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser manejado por un equipo interdisciplinario. ¿Y dónde encontramos ese equipo? Por eso, un biomecánico deportivo solo en natación no te va a cobrar 1,000 pesos. Si yo me atreviera a traer un biomecánico, por ejemplo, de España o de la Argentina en natación, obviamente no va a venir por 1,000 bolivianos. Claro. Entonces, ahí tiene que ver la participación de la empresa y el Estado tiene que tener un presupuesto para manejar, que maneje 5 deportistas, pero que tenga este apoyo interdisciplinario. Querido Marco, entonces hay organizaciones, dirigentes, grupos de poder que son al parecer egoístas. ¿Por qué? Porque falta esa visión de trabajar en conjunto, porque para hacer este tipo de cosas se tiene que trabajar en equipo, en conjunto, para poder armar, como tú decías muy bien, el tema de la NBA, del Super Bowl. ¿Hay una falta de visión en Bolivia? Yo creo que hay una falta Egoísmo, de no sé cómo llamarlo. Y además un ego tremendo de los dirigentes que no quieren dejar el puesto, se eternizan, se anquilosan en las instituciones deportivas. Si nosotros hacemos una tipografía de los dirigentes deportivos, de federaciones hasta asociaciones, vamos a ver que hay dirigentes que se han quedado 11, 12, 17 años y obviamente no va a cambiar nada porque se han acostumbrado a presentarse en las inauguraciones y en las clausuras de juegos, de panamericanos, de mundiales, de eventos deportivos a nivel internacional, y creo que eso es lo que más les llama la atención, y han aprendido a vivir del deporte, no a servir al deporte, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que a un dirigente se le pague, pero que tenga un título por lo menos de administrador deportivo. Y resultados. Claro. Y seguramente va a tener resultados. Si ustedes entran a una currícula de México nomás,
La administración deportiva se estudia 8 semestres, ¿no? Y entra, pero hasta psicología deportiva entra en la currícula y en las materias que se aplican en este estudio. Y así como eso, tenemos nosotros la penosa, digamos yo, dificultad y la carencia de que tengamos, yo creo que tiene que partir de una autoridad máxima como es el presidente, donde no solamente promete, si dice voy a meter técnicos del área, que lo haga. Y yo estoy seguro, como le digo, y es amigo creo de él, el primero en salir va a tener que ser el viceministro. Porque cómo va a manejar y administrar las organizaciones deportivas en Bolivia si no es profesional del área. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a partir de estos temas a nosotros a cambiar las estructuras de nuestro deporte en Bolivia. Esperemos que todo esto cambie y de hecho esperemos que el presidente también haga cambios en el país. La verdad, y yo soy un poco pesimista en ese tema, hablando del presidente, por supuesto, no dejando de lado lo que es el positivismo, porque no puede solucionar el tema económico, el tema de la gasolina, el tema de los dólares. No sé si le dará, querido Marco, la mayor importancia al tema del deporte en relación a esos temas. Me parece un poco complicado, pero avanzando más allá, querido Marco, hay deportistas en Bolivia que pese a esta situación se siguen preparando, van a poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Tú que estás en el área, coméntanos. Yo creo que hay, no puedo decir sobran, pero hay. ¿Por qué no sobran? Porque desde la guardería, si nosotros vemos más lo que pasa en China, China no tiene una guardería de libre albedrío. Todos están ya desde los jardines de niños con un proyecto de búsqueda de talentos, ¿no? Qué genial. Entonces, claro, pero el Estado chino, que es centralista, invierte en estos deportistas talentosos que además ya culturalmente ellos saben que llegando a una selección china de cualquier disciplina deportiva, tienen muchas ventajas sobre estudio, económicamente, su impacto social, etcétera. Pero ¿qué sucede en nuestro país? No tenemos ningún proyecto. Entonces, y además nos estamos metiendo a una camisa de 11 varas, tratando de hacer, y lo he escuchado al presidente decir, vamos a hacer los Juegos Bolivarianos. Empezar el proyecto Juegos Bolivarianos La Paz 2028 hace 2 años, con nuestra experiencia hace 4 años, es tarde. Claro. ¿No? Entonces, yo digo, si no hay recursos para sacar de una terapia intensiva al país, ¿cómo puede ponerle lo que decía Juvenal de la vieja Roma, pan y circo al pueblo? O sea, va a ser una distracción. De hecho, va a ser una distracción. Y yo quiero hablar con antecedentes vívidos. Ustedes conocen la Tamborada. Sí. Está muerta. Es una villa suramericana con unos edificios monstruosos. El BMX, muerto. El patinódromo, muerto. El pabellón de gimnasia, subutilizado. El complejo acuático, subutilizado. Y además cobrando. Se supone que ningún escenario debería pagar nada, ¿no? Ni un peso. Entonces, con esa experiencia, ¿cómo es posible que te lances otra vez a la piscina cuando sabes que no hay agua? Así que yo creo que para mí es un gran error y además hay algo que se están olvidando, ¿no? Y que deberíamos partir. Hay que preguntar y averiguar a la población donde van a hacer los juegos si realmente quieren hacer los juegos, porque no tienen oncológicos. Hay menos de un médico por cada 1,000 habitantes cuando la OMS recomienda 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Y esos temas, los derrumbes y la economía y todo lo que significa el comercio, son temas más bien estructurales relevantes que debería solucionar el gobierno y se está metiendo a hacer Juegos Bolivarianos 2028 en una ciudad a 3.600 metros de altura que normalmente no es atractivo para todos los países, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras
penurias y las quejas lastimeras de los deportistas en algún momento tienen que ser escuchados, pero por oídos de profesionales, no de políticos, no de demagogos o de buenos políticos, ¿no? Que realmente digan, yo no sé del tema, veremos de contratar profesionales del área que nos orienten sobre qué proyectos nosotros tenemos que empezar para llegar a tener por lo menos medallas sudamericanas por equipos, no individuales. Imagínense, si Garibay ya no corre, ¿a quién tenemos? No hay nadie más. Karen Tos dejó de nadar, ¿a quién tenemos? No hay. Entonces, ese es el problema. Tenemos casos aislados de talentos y ahí va la pregunta. Talento tenemos, recurso humano tenemos. Miren qué país nos ha ganado en fútbol. ¿Cuántos habitantes tenía? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Cabo Verde. Cabo Verde, por ejemplo, ¿no? Después hay países que no tienen ni 1 millón de habitantes, pero que han estado en el Mundial. Entonces, yo creo que la cultura tiene que cambiar. Todo el mundo piensa que Jamaica, en atletismo, que es un poder mundial en atletismo, tiene todo lo que significa una infraestructura como Europa. No tiene. Tienen hasta pobre. Pistas de tierra, tienen, sí. ¿No? Fíjense los etíopes, los kenianos en maratón imbatibles, ¿no? Pero además de descubrir el talento que tienen un tratamiento científico para su entrenamiento, ¿no? Con profesionales del área. Entonces, yo creo que descubrir el talento es lo más fácil, como lo han hecho con Kenia, Etiopía y los otros países como Jamaica. Se puede descubrir talentos. Nosotros tenemos una altura y podemos tener nadadores de fondo y medio fondo, por ejemplo, aguas abiertas, por ejemplo, como en atletismo, maratón, marcha, 5,000, 10,000 metros, nos permite nuestra altura entrenar y tener buenos resultados. Esperemos que las autoridades de verdad nos escuchen y dejen de pensar en sus intereses de grupo. También, por supuesto, los dirigentes, ¿no es cierto? Que lamentablemente, no solamente en natación, sino en varios de los deportes han demostrado nomás de que hay beneficios de grupo. Aterrizando nuevamente en el tema de la natación, querido Marco, ¿cuán importante es realizar la natación? ¿Quiénes pueden realizarlo? ¿Qué tipo de personas, qué tipos de requisitos deben de tener las personas para poder practicar este hermoso deporte? Es la pregunta del millón. Yo al inicio de semestre a mis alumnos siempre les hago una pregunta. Les digo, ¿por qué se dice que la natación es el deporte más completo? Porque se dice, ¿no? No hay un paper, un estudio científico que diga que la natación es el deporte más completo. Pero se dice por todo lado comúnmente. Pero la natación tiene muchos beneficios desde que se entra al agua porque la respiración cambia. Es decir, afuera respiramos por la nariz, pero en el agua no podemos respirar por la nariz. Y además que sí o sí se tiene que respirar circularmente. Un ejemplo, un futbolista como Messi, por ejemplo, puede estar caminando en la cancha y después hacer un arranque o un pique. Pero en este descanso que puede tener después de un arranque, puede jadear, incluso puede hidratarse. Pero en el agua no. En el agua tiene que tener una respiración circular y constante en todos los estilos cuando compite, ¿no? Pero esta misma respiración hace que se estimule o se masajee, digamos, a lo que es todo el sistema nervioso, y donde se crean y se estimulan áreas del cerebro que no son estimuladas normalmente porque el nadador está en posición horizontal. Es imposible que nade en posición vertical, como casi todos los deportes. El único deporte que uno se pone en posición horizontal es la natación. Así es. ¿No? Y por eso tiene esos beneficios. Pero ¿dónde está el gran beneficio? No hay un deporte que se empiece después de nacer. No puedes hacer fútbol después de nacer, mucho menos voleibol ni ciclismo. Pero nadar puedes. Un bebé puede nadar. Entonces, la prevención de la natación prematura con los bebés te previene de los males que ahora padece la sociedad. Las enfermedades de la columna, las deformaciones de la columna, escoliosis, cifosis, lordosis, que vas a escuchar que hay mucho en colegio.
la mayoría o una gran mayoría de alumnos tiene escoliosis, una Mm, desviación de la columna, así es. porque además ha venido el celular, no hay juegos al aire libre. Mm, Entonces, nosotros tenemos en la academia niños con cervicalgia, que nunca existía. Que la cervix, porque, por el agacharse para ver el celular, ¿no? Vienen con esos dolores. Entonces, la natación te previene todo eso porque fortifica lo que es la musculatura o la estructura facial alrededor de la columna y por eso es tan beneficioso y además es netamente cardiocirculatorio y cardiorrespiratorio. Entonces, las personas mayores con dificultades de laringitis, o digo, de dificultades del sistema respiratorio, tienen un gran beneficio al nadar, ¿no? Y lo otro más importante para cualquier persona y además para prevenir y para mejorar y aliviar es que la natación no tiene impacto en las articulaciones. Sabemos que nuestros mayores, nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, padecen terriblemente de lo que son las caderas y las articulaciones en las rodillas. mm, Es difícil para ellos subir gradas, ya es casi imposible, pero nadar pueden. mm. Entonces en el agua se mueven y nadan de manera que pueden aliviar incluso sus dolores y obviamente ahí entra el caso del reumatismo y todo ese tipo de enfermedades que alivia la natación, ¿no? Además, vi en la piscina, querido Marco, de que hay personas con capacidades diferentes que también nadan de diferente manera, pero realizan esta actividad tan importante. Inclusive lo que más me llamó la atención, un jovencito que no veía y que practicaba ese deporte y solo iba hasta la piscina, ingresaba, entraba al agua y también de la misma manera solo se iba caminando. Obviamente, él era no vidente. Esa es otra de las partes y de los beneficios que nos otorga la natación. Nosotros en la Academia Delfines tenemos natación y autismo, un programa que lo hemos creado, primero experimentalmente, que ahora ya están todo el año y no quieren dejar, ya se han creado 2 grupos Qué de bueno, niños y mayores con autismo, ¿no? qué bueno. Donde el objetivo no es que compitan ni es que naden, sino que el objetivo es que estos niños que tienen alta sensibilidad puedan empezar a socializar con el resto, con los demás. Y además el agua es tremendamente relajante para que ellos incluso puedan hablar y expresarse mejor, porque relaja hasta la lengua y relaja todo lo que significa la fonética con el sistema respiratorio. Aprender a respirar nomás para estos niños con autismo ya es un gran logro para que puedan incluso, si tienen dificultades en el habla, puedan estimular, por ejemplo, el habla, ¿no? Y tenemos obviamente fisioterapia, hidroterapia en el agua para mayores, para la tercera edad, donde tenemos también 2 grupos que trabajan y tenemos síndrome de Down, que son altamente sensibles también y que incluso el Club Delfines ha tenido nadadores que han competido por el club con síndrome de Down, ¿no? Entonces, todos esos beneficios yo creo que son importantes que la gente conozca porque nosotros tenemos algo en la academia que ninguna piscina tiene. No ponemos cloro y no tratamos el agua con cloro. Es por ionización salina y ozono que no es dañino. Por eso no hay rinitis alérgica, otitis alérgica, conjuntivitis alérgica y los problemas de piel de algunos eczemas, hongos, etcétera, son muy difíciles de encontrar en la academia, ¿no? Entonces, todas estas ventajas y beneficios son importantes que la gente conozca. Querido Marco, tú como representante de la Academia Delfines, ¿qué es lo que se viene para el futuro con esta importante institución? ¿Cuál es la misión, la visión de esta importante institución? Bueno, la visión es muy ambiciosa. Nosotros queremos poner en los 4 puntos cardinales de Cochabamba una academia delfines, ¿no? Y a largo plazo, mediano o largo plazo, estar en Santa Cruz, por ejemplo, y en Oruro, que no tiene un complejo como el que tenemos nosotros y que prácticamente tienen las termas. Ellos son nadadores, digamos, de aguas termales como en Catavi. Les gusta mucho, hay muchos orureños que practican, pero no tienen
los medios, no tienen una piscina que les acoja y que pueda brindarles todo el día, como hacemos en la academia, clases de natación, ¿no? Y en Oruro sería además deliciosísimo porque hace frío y si les brindas un agua temperada, estarían los orureños felices, Algo ¿no? que me llamó la atención es de que también es la única institución, amigos, donde hay piscina, hay gimnasio, hay karate, hay sauna. Es decir, hay una gran variedad de opciones para que una persona empiece a realizar actividad física. Sí, mucha gente pensaba que habían departamentos u oficinas. Todo el edificio está dedicado a la actividad física, ¿no? Tenemos todos los aparatos, que significa montar un buen gimnasio, y tenemos actividad todo el día y desde las 6 de la mañana, los fines de semana, y como tú decías, tenemos un sauna que trabaja también todos los días, toda la semana a partir de las 2 de la tarde, y tenemos gente que viene de La Paz solamente al sauna, ¿no? O de Oruro también vienen solamente al sauna. Entonces, ellos, si no saunean, es como si no hubieran venido a Cochabamba. Es como comer chicharrón. Querido Marco, además del tema de la juventud, de los jóvenes que compiten a nivel mundial, se podría decir, o sudamericano, hay también personas mayores que van por necesidad a la piscina. Inclusive hay un club máster Delfines que sigue compitiendo en diferentes competencias a nivel nacional. Sí, yo creo que el club más antiguo de Bolivia viene a ser el Club Delfines. Va a cumplir 50 años. El club que hubiera tenido más antigüedad que nosotros era el Club Tenis de La Paz, pero dejó de existir. Se transformó en otro club por problemas que tuvieron. Y los clubes más antiguos después del Delfines están el Club Samix de Santa Cruz, Náutico del Beni y Náutico de Sucre, que ha tenido una descontinuación, pero todavía existe. Entonces, yo creo que el Club Delfines tiene para rato nadadores másters, porque siempre aparecen ex nadadores teniendo 50 años de edad, entonces siempre van a haber nadadores másters, que además es yo creo que es volver a compartir sobre todo esa amistad que teníamos y que nos unió mediante la natación, ¿no? De repente, no siempre vamos a ganar, pero sí a competir y a saludar a nadadores que han sido en una época brillantes y en una época han tenido la oportunidad de practicar la natación. Entonces, me parece que es altamente beneficioso porque nosotros debemos estar en constante movimiento. Y son personas, de hecho, que tienen otro estilo de vida, ¿no es cierto? Pienso que inclusive ya son como una especie de familia. ¿Por qué? Porque tienen los mismos objetivos, se cuidan en el tema de la alimentación, en la preparación también se ayudan porque ya son personas mayores. Creo que ese es un plus adicional que se le da al Club Master. Sí, yo creo que nosotros debemos mantenernos en movimiento y no hay otro deporte que se haga después de los 80 años, que no sea la natación. Un señor o una señora no puede ir a jugar tenis, por ejemplo, ¿no? Le puede fallar la vista, el brazo, las piernas, las rodillas. No puede jugar básquet, menos fútbol. No puede hacer ningún otro deporte, pero sí puede nadar. De hecho, en el mundo los deportistas de más edad, en un promedio, son nadadores. Han cumplido en España, por ejemplo, una señora competidora máster ha cumplido 100 años y le han cantado sus 100 años en la piscina y ha competido y ha ganado ese día. Claro, es mucho más fácil porque no hay muchos nadadores que lleguen a los 100 años. Entonces, en esa categoría, obviamente, va a ser el mundial y ha batido el récord mundial, ¿no? Entonces, nadar y competir a los 100 años sí se puede. Y yo creo que había no me acuerdo si es japonés, que tenía 104 años y seguía compitiendo en natación máster. Querido Marco, el Club de Delfines tiene un nuevo reto. Este agosto hay una nueva competencia máster. ¿El club va a participar? ¿Marco Ramírez va a participar? Sí, no, yo de nadar, yo me meto a competir, a no ser que tenga algún problema o esté de viaje, ¿no? Entonces, porque es un hábito de vida, ¿no? Son hábitos deportivos que tenemos en la piel, nos gusta la adrenalina
y nos gusta el compartir con los amigos, el apoyo, la solidaridad, el vernos uniformados. Hay varias cosas que a uno le llaman la atención y que quiere participar en máster. Obviamente el Club Delfines se está preparando y vamos a tener una participación más en máster. Querido Marco, finalmente lanzar la invitación a toda esa juventud y, ¿por qué no decirlo?, a todas las personas mayores, adultos mayores, para que formen parte de este importante club. Y no creo que dejando de lado el club, de este importante deporte que es la natación. ¿Por qué la gente debe practicar este deporte? Yo creo que por lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Es el deporte que además tiene un recinto. Es decir, a veces es peligroso hasta pedalear. Una persona le puede gustar la bicicleta, pero no puede salir a las calles. No puede salir tarde, por ejemplo. Hay bastante inseguridad en Cochabamba. Y lo mismo en los otros recintos, como los campos de fútbol o los parques, que pueden correr peligro. Pero la natación, en primer lugar, es un recinto cerrado, ¿no? Desde ahí, aparte, la seguridad para que uno pueda hacer deporte. Entonces, y lo otro es que el agua, al ser atemperada y gestionada con ionización salina, entonces es un campo seguro, una piscina segura y saludable, porque ya de hecho con la temperatura te brinda un masaje que estimula al sistema linfático y previene de muchas enfermedades como los resfríos, por ejemplo. Cualquiera pensaría y diría, no, a la piscina no voy porque es invierno. Al contrario, debería estar más en la piscina porque fortalece su sistema linfático y el sistema inmune, ¿no? Querido Marco, ¿qué edad tienes? Tengo 61 años. 61 años. Has empezado a tus 7 años a nadar, Sí. hasta 7 o 9 años. Si habría la posibilidad de que tú vuelvas al pasado y te encuentres con el Marcos de 7, 9 años, el Marco adulto, ¿qué le diría a ese pequeño? Yo le diría que siga cometiendo travesuras porque era muy travieso. Y le diría que tenga un poco más de cuidado, pero que siga jugando y siga siendo un niño que compartía y que tenía amigos y por supuesto que tenía errores, ¿no? Y yo, la verdad es que cuando deje este plano no quiero que me vea. Tú sabes que todos los muertos son buenos, ¿no? Se mueren y son buenitos todos. Sí. Y son excelentes, son lo Hasta mejor. mariachi le pone, ¿no? Hasta mariachi. No, yo quiero que me recuerde más bien por mis errores para aprender, porque sí, es verdad que he tenido errores y le diría a este niño, bueno, comete los errores que has cometido, pero ten un poco más de cuidado, ¿no? Y me parece que eso es suficiente. Y para el futuro, Marco, ¿cómo te ves de aquí un par de años? No sé, unos 10, 20 años. Yo creo que yo juego fútbol también, juego básquet y juego ahora frontón, raqueta frontón. Genial. Entonces, me parece que en el futuro me voy a ver o nadando, o corriendo, o trabajando en deporte, ¿no? En la piscina o jugando básquet. Algún deporte voy a estar haciendo porque es la forma que yo he tenido de vivir, ¿no? ¿Cuántos hijos has tenido, querido Marquito? Yo tengo una hija Una hija. que está ahora en Chile, es médico, ha sido nadadora también. Y tengo una nieta que vive en Chile también, que aprendió a nadar las dos desde bebés y tienen una vida saludable, sobre todo, ¿no? Es lo más importante. Un saludo a ellas que de hecho van a poder ver la entrevista. Querido Marco, gracias de verdad por tu participación, por darnos este pequeño tiempo para conversar sobre tu persona, sobre tu trayectoria y creo que lo más importante para aprender más de este hermoso deporte que es la natación. Sí, no, gracias a ti, gracias por este espacio. Realmente ha sido un espacio muy especial, particular diría yo, diferente sobre todo de todas las entrevistas que he tenido a lo largo de mi carrera, ¿no? Qué lindo. Y además en la extensión del tiempo también, porque normalmente te dan un minuto y te dicen Así es. cuándo es el próximo campeonato y qué han ganado, ¿no? Entonces el deporte realmente es lo último que tocan. Yo no he escuchado un solo político que hable de proyectos deportivos. Es verdad. En la campaña, si tú revisas, no ha habido
un candidato que ha hablado sobre proyectos deportivos, que es la educación de la población. Si tienes una población sana practicando deporte, tienes mayor perspectiva de vida y mayor fuente laboral o permanencia laboral, y en vez de crear centros de atención médica, creas estos centros de salud. Para mí, la Academia Delfines es un centro de salud, porque ahí van las personas para ser saludable. Exacto, evitar esos problemas de salud. En cambio, los centros de salud, en la realidad, son centros de enfermos, Eso sí. porque van los enfermos. A las postas, quienes van, al hospital, los enfermos, ¿no? Un centro de salud es una institución o un campo deportivo. Ahora que me llamó la atención, ayer escuché del alcalde de La Paz que iba a ser un complejo gamer para que los niños vayan a jugar videojuegos. O sea, creo que existe realmente una falta, ¿no?, de visión, pero abismal en nuestras autoridades. Realmente. Entonces, pero ha sido un gusto compartir contigo estas experiencias y además con toda la población que nos está mirando. Esperemos que tengamos nosotros futuros mejores, pero en movimiento, haciendo deporte, actividad física, actividad recreativa. Cualquier movimiento es importante para el ser humano. Querido Marco, esperemos que no sea la última vez y nos puedas visitar también en otras oportunidades, porque en el tema de natación hay mucho de qué hablar y que se debería hablar en diferentes espacios. Obviamente estás cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Gracias y esperemos que así sea. Mis amigos, permítanme hacer una breve pausa y enseguida retornamos con más acá en Vidas que Dejan Huella. Volvemos después de estos comerciales. Atención a los amantes del voleibol. Llegaron los nuevos modelos en ASICS que estabas esperando aquí en Status. Con una increíble variedad de colores y modelos, con diseños modernos y toda la tecnología que necesitas para dominar tus partidos. No te quedes sin el tuyo y visítanos ya. Estamos ubicados en la calle Teniente Arévalo entre Junín y Ayacucho, Cochabamba, Bolivia. Si quieres más información, escríbenos al 71 78 0404. ¡Los esperamos! Si buscas las mejores marcas del mundo, acá lo tenemos. Si buscas las mejores zapatillas para diferentes deportes, acá lo tenemos. Pero si buscas los modelos más hermosos en todo el mundo, acá lo tenemos. ¿Buscas las mejores zapatillas? En Status tenemos las marcas más reconocidas del mundo. Encuentra ASICS, Mizuno, Nike, Skechers, New Balance, Under Armour y Olímpicos y muchas otras marcas más, con modelos para vóley, básquet, tenis y muchas actividades más. Máximo rendimiento, comodidad, suavidad, confort, tecnología y diseños increíbles. Todo esto encontrarás en Status. ¿Para qué? Para que destaques dentro y fuera de la cancha. Si quieres jugar como un campeón, este es el lugar adecuado para que seas un ganador. Ven a Status y descubre la zapatilla perfecta para ti. Te esperamos. Estamos ubicados en la calle Teniente Arévalo entre Junín y Ayacucho. También tenemos nuestra página web para que puedas realizar tus compras de manera segura. ¿Qué esperas para visitarnos? Ven y verifica la calidad de nuestros productos 100% originales. Los esperamos en Status, donde la comodidad y la autenticidad caminan contigo. ¡Sí! ¡Realizaron más pedidos! Ahora hay que hacer el envío. Aquí trabajamos con honestidad y transparencia. Realizamos envíos a toda Bolivia en la transportadora o flota de tu preferencia para brindarte seguridad y ahorro en dinero y tiempo. ¿Y cómo realizas tu compra virtual en nuestra página web? Sencillo, te explico ahora. Ingresa a nuestra página web, búscanos como Zapatilla Status y ahí está nuestra página. Podrás encontrar modelos de mujeres, de niños y varones. También encontrarás diferentes marcas que tiene disponible en nuestra tienda.
También tenemos por género, hombres, mujeres, niños y casual. Puedes escoger también por precio. Ahora, escojamos nuestro modelo para hacer el pedido. No olvides escoger tu talla y añade al carrito. Queridos amigos, antes de despedirnos, tenemos una excelente sugerencia para todos esos deportistas. A las personas en particular que realizan tenis, pádel, racket, voleibol, tenemos las zapatillas ideales que ha llegado a Status y queremos recomendarles para sus diferentes actividades. Puro cuero, plantas engomadas, en diferentes colores. Gracias ahí por la imagen, señor director. Ahí está, para que ustedes puedan realizar sus actividades. Ahí se puede ver el lateral reforzado. La planta, que es súper importante, que es engomada, y también hay en diferentes colores. Fíjense este hermoso plomito con verde. Eso es también para los basquetbolistas y los voleibolistas en estas líneas que son reconocidas a nivel internacional, obviamente a precios realmente accesibles. Quedan cordialmente invitados para que pasen por Status y puedan ver estos y muchos otros más modelos que se tienen acá en stock. Además, indicarles de que se tiene una página web donde ustedes pueden ver todos los modelos con precios, fotos, tallas, inclusive hacemos envíos hasta la puerta de su domicilio. Y si vive en otro departamento, despreocúpese, porque también nosotros nos encargamos de la gestión para que llegue hasta su departamento o municipio. Con este importante anuncio, mis amigos, damos punto final al programa Vidas que Dejan Huella, por supuesto con el compromiso de volver en un próximo programa con otro importante entrevistado para poder conocer más aún de lo que es el deporte en Bolivia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima con Status HD.